La tumba de San Pío X, 1903 a 1914. Ubicación: Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Giuseppe Melchiorre Resarto, conocido en la historia como San Pío X, accedió al trono pontificio en 1903, emergiendo de una familia campesina humilde en el norte de Italia. Su pontificado, que se extendió por 11 años, se caracterizó por una espiritualidad profunda y reformas eclesiales que marcaron un antes y un después en la vida de la Iglesia. Entre sus iniciativas más memorables destacan el fomento de la comunión frecuente, la disminución de la edad para recibir la primera comunión y la promoción decidida del estudio del catecismo. Pío X enfrentó con valentía los desafíos de su tiempo, combatiendo el modernismo teológico y proclamando su lema inspirador: Instaurare omnia in Cristo, restaurar todas las cosas en Cristo. Su vida de sencillez, entrega pastoral y caridad genuina le granjeó el amor de los fieles en todo el mundo. El 20 de agosto de 1914, a la edad de 79 años, falleció, profundamente afectado por el estallido de la Primera Guerra Mundial, apenas unas semanas antes. Testigos contemporáneos recuerdan que sus últimos pensamientos estuvieron dedicados a la paz mundial. Inicialmente, su cuerpo fue sepultado en las grutas vaticanas, bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, en 1951, con motivo de su beatificación, sus restos fueron trasladados al interior de la basílica, a la capilla de la Presentación. Durante la exhumación, se descubrió con asombro que su cuerpo permanecía en un notable estado de incorruptibilidad, a pesar de no haber sido embalsamado como él mismo había solicitado. Hoy, los fieles pueden venerarlo en un féretro de cristal, revestido con hábitos pontificios, bajo el altar de dicha capilla. Su epitafio resume su legado con palabras memorables. Su tiara estaba formada por 3 coronas: pobreza, humildad y bondad. Canonizado en 1954, San Pío X es recordado como un símbolo viviente de la santidad sencilla y pastoral, un pastor que, con profunda fe y firmeza, devolvió al corazón de la Iglesia la inocencia de los pequeños y la claridad de la verdad eterna. La tumba del Papa Benedicto XV, 1914 a 1922. Ubicación: Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Giacomo della Chiesa, quien asumió el nombre de Benedicto XV, fue elegido Papa en septiembre de 1914, en uno de los momentos más sombríos de la historia europea, el estallido de la Primera Guerra Mundial. Desde el inicio de su pontificado, dedicó sus energías a promover la paz y mitigar los horrores de la guerra, ganándose el apelativo de el Papa de la Paz. Aunque sus fervientes llamados a la reconciliación fueron desoídos por las naciones beligerantes, Benedicto XV perseveró en su misión humanitaria. Organizó la asistencia a prisioneros de guerra, envió ayuda a las poblaciones civiles afectadas y ofreció mediaciones para lograr una tregua. Su sensibilidad ante el sufrimiento humano trascendió barreras políticas y religiosas, conquistando el respeto incluso fuera del mundo católico. En el ámbito interno, dejó un legado notable al promulgar en 1917 el primer Código de Derecho Canónico moderno, consolidando en un único cuerpo jurídico siglos de tradición y disciplina eclesial. Hombre de carácter reservado y firme convicción espiritual, Benedicto XV mantuvo su compromiso con la paz hasta sus últimos días. El 22 de enero de 1922, a los 67 años, murió a consecuencia de una neumonía agravada por el frío invierno romano. Según se relata, ofreció su vida en sus últimas palabras: por la paz en el mundo. Sus restos descansan en las grutas vaticanas, bajo la Basílica de San Pedro, en una tumba de sobria belleza. Su sepulcro, decorado con una estatua yacente de bronce que lo representa en actitud orante, refleja el espíritu de un pastor que no cesó de clamar por el fin de la guerra fratricida. Allí, en la penumbra silenciosa de la cripta vaticana, Benedicto XV sigue recibiendo la visita de aquellos que reconocen su vida como un testimonio heroico de caridad. Muchos lo recuerdan como el buen samaritano de la humanidad, un título que resume la grandeza de su servicio.
Su tumba permanece como un eco silencioso del Papa que suplicó contra el suicidio de la Europa civilizada y se entregó, sin reservas, a los heridos de su tiempo. La tumba del Papa Pío XI, 1922-1939. Ubicación: Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, Achille Ratti, elegido como Pío XI. Condujo a la Iglesia a través del agitado periodo de entreguerras. Proveniente de una sólida formación intelectual, fue bibliotecario y diplomático vaticano. Ascendió al trono pontificio en 1922, en un mundo desgarrado por los vestigios de la Gran Guerra y el surgimiento de nuevas amenazas. Durante su pontificado, Pío XI firmó los históricos Pactos de Letrán en 1929, estableciendo la soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano y resolviendo la llamada cuestión romana, que había tensado las relaciones con Italia durante décadas. Con visión profética y firmeza moral, enfrentó a los totalitarismos emergentes. Denunció el fascismo, el nazismo y el comunismo en documentos fundamentales como Mit brennender Sorge y Divini Redemptoris en 1937. Impulsó también la expansión misionera y fortaleció la acción católica, deseando que la luz de la fe iluminara los rincones más alejados del mundo. Su lema, la paz de Cristo en el reino de Cristo, reflejaba su anhelo profundo de armonía y justicia en medio de un mundo convulso. El 10 de febrero de 1939, a los 81 años, Pío XI falleció en el Vaticano, a pocos meses de que una nueva guerra volviera a devastar Europa. Se dice que hasta sus últimos días trabajó incansablemente en una encíclica contra el racismo y la persecución religiosa. Sus restos reposan en las grutas vaticanas, entre las tumbas de otros pontífices, bajo la imponente Basílica de San Pedro. Su sepultura, sencilla pero digna, está señalada únicamente con su nombre en latín, rodeada de sobrios ornamentos. Allí, en la sombra venerable de la cripta, muchos peregrinos recuerdan a Pío XI como un líder firme que no se dejó intimidar por los poderosos de su época. Su vida es un testimonio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la voz de la Iglesia puede resonar clara, defendiendo la dignidad humana y la paz en Cristo. La tumba del Papa Pío XII, 1939 a 1958. Ubicación: Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, Eugenio Pacelli. Elevado al pontificado con el nombre de Pío XII, asumió la cátedra de Pedro en marzo de 1939, en el umbral de la Segunda Guerra Mundial. Con una vida marcada por la diplomacia eclesiástica y una profunda espiritualidad, su liderazgo coincidió con uno de los periodos más trágicos del siglo XX. Durante el conflicto, Pío XII mantuvo una prudente neutralidad, buscando proteger la independencia moral de la Santa Sede, pero trabajó incansablemente entre bastidores para salvar innumerables vidas, en especial entre las comunidades judías perseguidas. En los años de posguerra, su voz se alzó contra el avance del comunismo ateo y abogó por la reconstrucción moral de Europa. Hombre de intensa vida interior y profunda devoción mariana, proclamó en 1950 el dogma de la Asunción de la Virgen María, acto que subrayó su sensibilidad teológica y pastoral. Su pontificado también fue testigo de avances científicos y tecnológicos, ante los cuales alentó una reflexión ética basada en la dignidad humana. Pío XII falleció el 9 de octubre de 1958, a los 82 años, en la residencia de Castel Gandolfo. Su muerte conmocionó a Roma, que lo despidió como a un pastor incansable en tiempos de oscuridad. Fiel a su voluntad de humildad, sus funerales fueron solemnes pero sobrios. Su cuerpo reposa en las grutas vaticanas, bajo una losa de mármol austero, grabada sencillamente con su nombre. En un gesto de veneración, San Juan Pablo II mandó colocar sobre su tumba una pequeña escultura del Niño Jesús en 1982, como símbolo de la ternura y fe que Pío XII encarnó. En la penumbra de la cripta vaticana, su tumba evoca un eco de su lema pontificio: Opus Justitiae Pax. La paz es fruto de la justicia. Cada visitante que se detiene ante su sepulcro
recuerda la silenciosa pero poderosa labor de un papa que, en medio de horrores indecibles, sostuvo con fe la llama de la esperanza y de la justicia. La tumba de San Juan XXIII, 1958 a 1963. Ubicación: Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Angelo Giuseppe Roncalli, conocido como San Juan XXIII, fue elegido papa en 1958, trayendo a la Iglesia un aire renovado de calidez y cercanía que rápidamente conquistó los corazones. Conocido cariñosamente como el Papa Bueno, su pontificado, aunque breve, menos de 5 años, dejó una huella inmensa en la historia contemporánea. Entre sus gestos más trascendentales destaca la convocatoria del Concilio Ecuménico Vaticano II, cuyo anuncio en 1959 sorprendió al mundo. Con este acto, Juan XXIII abrió las ventanas de la Iglesia, impulsando una profunda actualización espiritual y pastoral, el llamado aggiornamento, que marcaría a generaciones enteras. Hombre de bondad desbordante y humildad genuina, promovió la paz con fervor, plasmándolo magistralmente en su encíclica Pacem in Terris, 1963, dirigida no solo a los fieles católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad. Afectado por un cáncer de estómago, Juan XXIII afrontó su enfermedad con serena fe, falleciendo el 3 de junio de 1963 a los 81 años, rodeado por el afecto de un mundo entero que veía en él la imagen de un verdadero pastor. La tristeza en Roma fue profunda, pero también se encendió una nueva esperanza en la primavera que había comenzado a florecer en la Iglesia. Inicialmente, sus restos fueron sepultados en las grutas vaticanas, cerca de la tumba del apóstol San Pedro. Durante 38 años, su sepulcro fue lugar de peregrinación constante, donde muchos fieles se acercaban a orar y agradecer. En el jubileo del año 2000, tras su beatificación, San Juan Pablo II ordenó el traslado de sus restos al interior de la basílica, a la capilla de San Jerónimo. En el proceso de exhumación, su cuerpo fue hallado sorprendentemente incorrupto, con un rostro sereno, como dormido. Hoy, Juan XXIII reposa visible dentro de un féretro de cristal, revestido con atuendo papal, bajo el altar de la capilla. Su presencia incorrupta irradia aún la paz y bondad que marcaron su vida. La tumba de San Juan XXIII es uno de los lugares más visitados de la basílica, un recordatorio palpable de que la verdadera grandeza se halla en la sencillez del amor pastoral. La tumba de San Pablo VI, 1963 a 1978. Ubicación: Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, Giovanni Battista Montini, elegido en 1963 con el nombre de Pablo VI, asumió la ardua tarea de conducir la Iglesia a través de una época de cambios vertiginosos. Tras la muerte de Juan XXIII, le correspondió concluir el Concilio Vaticano II en 1965 y liderar su implementación en un mundo agitado por las revoluciones culturales de los años 60 y 70. De temperamento reflexivo y carácter firme, Pablo VI se destacó como un papa del diálogo y la reconciliación. Fue el primer pontífice en viajar a los 5 continentes, llevando personalmente el mensaje de Cristo a cada rincón del mundo. En sus encíclicas, como Ecclesiam Suam, 1964, y Evangelii Nuntiandi, 1975, reafirmó la misión de la Iglesia de acercarse a la humanidad contemporánea con humildad y valentía. Su pontificado también fue testigo de momentos de gran prueba. La publicación de Humanae Vitae, 1968, sobre la transmisión de la vida, suscitó intensos debates y controversias. No obstante, Pablo VI mantuvo su fidelidad a la verdad evangélica, mostrando una fortaleza serena en medio de las presiones. El 6 de agosto de 1978, Pablo VI falleció en Castel Gandolfo a los 80 años, tras una prolongada enfermedad cardíaca. El mundo despidió con respeto al Papa que había vivido en carne propia las tensiones de la modernidad y había sostenido, con fe inquebrantable, el timón de la Iglesia. Siguiendo su expreso deseo de humildad, su funeral fue sobrio,
sin fastos ni monumentos grandilocuentes. Sus restos fueron sepultados directamente bajo el suelo de las grutas vaticanas, bajo una simple losa de mármol claro, grabada solo con su nombre, Paulus Pepe Sen. No hay sarcófago majestuoso ni esculturas ornamentales, apenas la piedra, la memoria y el silencio. Esa sencillez impacta profundamente a quienes visitan su tumba, recordándoles que Pablo VI, canonizado en 2018, fue un servidor fiel que renunció incluso a la tiara pontificia, prefiriendo ser recordado como un humilde pastor de almas. En esa modesta sepultura resuena silenciosamente su testamento espiritual: ser testigo del amor de Dios en tiempos difíciles, sin buscar otra gloria que la de haber servido a Cristo y a su Iglesia. La tumba del Papa Juan Pablo I, 1978. Ubicación: Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Albino Luciani, elegido como Juan Pablo I, fue un soplo de frescura en el corazón de la Iglesia. Su pontificado, uno de los más breves de la historia, apenas 33 días en 1978, dejó sin embargo una huella imborrable. Conocido como el Papa de la Sonrisa, Juan Pablo I conquistó de inmediato a los fieles por su sencillez, su calidez y su cercanía. Renunció a los fastos de la coronación pontificia y eligió el nombre doble de Juan Pablo en honor a sus dos predecesores, señalando su deseo de continuar la obra reformadora de Juan XXIII y Pablo VI. Su estilo, directo y humano, y su modo espontáneo de hablar en las audiencias causaron un cambio visible en la imagen pública del papado, mostrándolo más accesible, más familiar. En su corta gestión, delineó las líneas de una iglesia más humilde, servicial y cercana a los pobres. La repentina muerte de Juan Pablo I, el 28 de septiembre de 1978, a los 65 años, estremeció al mundo. Oficialmente atribuida a un infarto agudo al miocardio, su inesperado deceso dio lugar a numerosas especulaciones, aunque investigaciones posteriores ratificaron la versión oficial. Lo cierto es que su partida dejó una profunda tristeza entre los fieles, quienes vieron en él la esperanza de una renovación sencilla y luminosa. Fue sepultado el 4 de octubre de 1978 en las Grutas Vaticanas, bajo la Basílica de San Pedro. Su tumba, de mármol blanco, refleja su vida, humilde y serena. Sobre la lápida figura su nombre en latín y su lema, Humilitas, la virtud que más predicó, no con discursos, sino con el ejemplo cotidiano. Durante décadas, su sepulcro ha sido un lugar de oración constante. Peregrinos de todo el mundo han dejado flores, cartas y pequeñas notas en señal de amor y gratitud. En 2022, el Papa Francisco beatificó a Juan Pablo I, confirmando su fama de santidad. Hoy su tumba sigue siendo un llamado silencioso. En un mundo que busca grandeza, la verdadera fuerza está en la humildad que sonríe y sirve. La tumba de San Juan Pablo II, 1978 a 2005. Ubicación: Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Karol Józef Wojtyła, conocido como San Juan Pablo II, fue una de las figuras más emblemáticas del siglo XX. Elegido en octubre de 1978, su pontificado de casi 27 años fue uno de los más largos y transformadores en la historia de la Iglesia. Originario de Polonia, Juan Pablo II conoció de primera mano la opresión de los regímenes totalitarios, experiencia que forjó en él un espíritu indomable y una fe inquebrantable. Como Papa, recorrió el mundo con un dinamismo sin precedentes, realizando 104 viajes apostólicos y llevando el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Su liderazgo fue crucial en la caída del telón de acero y en el renacimiento espiritual de Europa del Este. Instituyó la Jornada Mundial de la Juventud, alentando a las nuevas generaciones a ser protagonistas de la fe. Sobrevivió a un intento de asesinato en 1981 y con un gesto profundamente cristiano, perdonó a su agresor, dejando al mundo un testimonio vivo de misericordia. Juan Pablo II fue también un prolífico pensador y escritor. Promovió la dignidad de la persona humana, defendió la vida y proclamó la necesidad de construir una civilización del amor. Incluso en sus años finales, debilitado por el Parkinson,
Siguió siendo un testigo valiente de la cruz llevada con esperanza. Falleció el 2 de abril de 2005, a los 84 años, mientras millones de fieles rezaban por él en la plaza de San Pedro. El grito espontáneo de la multitud, «Santo súbito». Component Placement expresó el reconocimiento inmediato de su santidad. Inicialmente, sus restos fueron depositados en las grutas vaticanas, en el mismo nicho que había ocupado anteriormente Juan 23. Desde el primer día, multitudes acudieron a su tumba, llenándola de oraciones, flores y cartas. Tras su beatificación en 2011, los restos de San Juan Pablo II fueron trasladados a la capilla de San Sebastián, en el interior de la basílica. Allí, bajo una elegante losa de mármol blanco que lleva la inscripción Sanctus Ioannes Paulus Pepiversemondum, reposa el Papa que derribó muros y abrió corazones. Su tumba sigue siendo uno de los lugares más visitados en el Vaticano, símbolo perenne de un pastor que, con coraje y ternura, cambió el curso de la historia reciente. La tumba del Papa Benedicto XVI, 2005 a 2013. Ubicación: Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Joseph Ratzinger, elegido como Benedicto XVI en 2005. Sucedió a San Juan Pablo II con el desafío de continuar guiando la Iglesia en tiempos de cambios profundos. Teólogo brillante y profundo conocedor de la fe católica, Benedicto XVI aportó al pontificado una voz de claridad doctrinal y serena reflexión. Su magisterio, anclado en la verdad del Evangelio, destacó por su enfoque en el amor y la esperanza cristiana, plasmados en encíclicas como Deus Caritas Est, 2005, y Spes Salvi, 2007. A lo largo de su pontificado, promovió la renovación espiritual de la Iglesia y convocó el Año de la Fe, buscando fortalecer la identidad cristiana frente a la secularización. En un gesto de humildad y valentía sin precedentes en tiempos modernos, Benedicto XVI anunció su renuncia al pontificado en febrero de 2013, alegando la falta de fuerzas físicas para afrontar las exigencias del ministerio. Con ello, se convirtió en el primer papa en abdicar en casi 6 siglos. Desde entonces, vivió como papa emérito en el monasterio Mater Ecclesiae, dentro del Vaticano, dedicado a la oración, al estudio y al retiro silencioso. Falleció el 31 de diciembre de 2022, a los 95 años, dejando una imagen imborrable de sabiduría, humildad y entrega. Su muerte fue sentida como la despedida de un padre sabio que había guiado a la Iglesia con firmeza y ternura intelectual. Siguiendo la tradición, fue sepultado en las grutas vaticanas, ocupando la tumba que anteriormente había albergado los restos de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Su sepulcro consiste en una lápida de mármol blanco, con la sencilla inscripción Benedictus Pepe XVI, cubriendo el triple ataúd de ciprés, zinc y roble, conforme al rito pontificio. Desde su entierro, la cripta vaticana recibe un constante peregrinaje de fieles que oran ante su tumba, recordando sus palabras de despedida. Señor, te amo. Testamento último de una vida consagrada enteramente a la fe. En el silencio de aquella cripta, la presencia espiritual de Benedicto XVI continúa iluminando a la Iglesia como un faro de verdad, humildad y amor a Cristo. La tumba del Papa Francisco, 2013 a 2025. Ubicación: Basílica de Santa María la Mayor, Roma. Jorge Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, fue elegido en marzo de 2013, convirtiéndose en el primer pontífice latinoamericano y jesuita de la historia. Desde el inicio de su pontificado, Francisco imprimió a la Iglesia un estilo cercano, sencillo y profundamente evangélico. Su magisterio se caracterizó por el énfasis en la misericordia, la opción preferencial por los pobres, la fraternidad universal y el cuidado de la creación. Documentos como la encíclica Laudato Si, 2015, y Fratelli Tutti, 2020, marcaron un llamado global a una conversión ecológica y social, extendiendo su voz más allá del ámbito eclesial. Francisco reformó estructuras vaticanas, afrontó con firmeza la crisis de los abusos, promovió la sinodalidad como camino de renovación y peregrinó incansablemente hacia las periferias geográficas y existenciales,
llevando consuelo a los más olvidados. Devoto de la Virgen María bajo la advocación de Salus Populi Romani, Francisco acudía regularmente a la Basílica de Santa María, la Mayor, antes y después de cada viaje apostólico, confiando su misión a la Madre de Dios. A finales de 2024, su salud se deterioró gravemente. Francisco falleció en 2025, a los 88 años, dejando tras de sí un legado de ternura, justicia social y audaz compromiso con los pobres y marginados. Su muerte provocó una profunda conmoción mundial. Líderes religiosos, civiles y millones de personas reconocieron en él a un verdadero testigo de la esperanza cristiana. Fiel a su espíritu de sencillez y cercanía, dispuso ser sepultado fuera del Vaticano, un gesto que rompió con siglos de tradición. Eligió como morada final la Basílica de Santa María la Mayor, santuario mariano que había sido su refugio espiritual. Tras un funeral multitudinario en la Plaza de San Pedro, su féretro fue trasladado en procesión hasta la Basílica Mariana. Su tumba, ubicada en una nave lateral, entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, consiste en una simple lápida de mármol blanco de Liguria, grabada apenas con su nombre papal, Franciscus, y una reproducción de su cruz pectoral. Allí, en la serenidad de Santa María la Mayor, reposa Francisco, el Papa que soñó con una iglesia pobre y para los pobres, sembrando semillas de misericordia, de fraternidad y de una alegría que continúa germinando en los corazones. El significado de las tumbas papales. Cada tumba narrada en este recorrido no es solo el reposo de un hombre, sino el eco de una misión cumplida en nombre de Cristo. Las tumbas de los papas no son mausoleos de poder terrenal, son altares silenciosos de servicio, fe, sacrificio y esperanza sembrada en tierra fértil. Al recorrer estos sepulcros, uno no siente la presencia de reyes o conquistadores, sino de siervos de los siervos de Dios, almas que entregaron sus vidas por el bien de la Iglesia y de la humanidad. Cada epitafio sencillo, cada losa de mármol, cada féretro oculto en las penumbras de las grutas vaticanas, guarda una historia de lucha interior, de amor por la verdad y de incansable búsqueda de la paz. No hay monumentos de ostentación, solo señales humildes que invitan al recogimiento y al agradecimiento. Estas tumbas representan la continuidad de una cadena ininterrumpida que enlaza generaciones de creyentes. Son como piedras vivas que sostienen, en su silencio, la gran basílica espiritual que es la Iglesia a través de los siglos. Contemplar las tumbas de los últimos papas es redescubrir la fragilidad humana, revestida de la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Ellos fueron elegidos no por su perfección, sino por su disponibilidad a ser instrumentos, incluso en su debilidad. Allí, bajo el mármol frío, palpita todavía el calor de pastores que guiaron al pueblo de Dios en momentos de luz y de sombras. Y desde su descanso sereno, siguen indicando con sus vidas el mismo camino que anunciaron en vida. Cristo, ayer, hoy y siempre. El legado espiritual de los papas recientes. Cada uno de los papas que hemos recordado dejó una impronta singular en la historia, pero también una herencia espiritual que trasciende el tiempo. San Pío X, con su amor por la Eucaristía y su defensa de la fe sencilla, recordó a la Iglesia que la verdad debe ser custodiada como un tesoro de incalculable valor. Benedicto XV, el Papa de la Paz, enseñó que incluso en medio de la guerra más brutal, el Evangelio de la Reconciliación no debe callar. Pío XI alzó su voz profética frente a los regímenes totalitarios, y Pío XII sostuvo la dignidad humana en la noche más oscura de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno, en su tiempo, fue faro en medio de las tormentas, llamado a proclamar la luz de Cristo sin miedo. San Juan XXIII, el Papa Bueno, abrió las ventanas de la Iglesia para que el Espíritu Santo renovara su rostro. San Pablo VI, en su valentía serena, guió la transición del Concilio Vaticano II a la vida cotidiana, sufriendo en silencio las tensiones de los nuevos tiempos. Juan Pablo I, con su sonrisa humilde, mostró que la bondad desarma el miedo y que la ternura también es un lenguaje del poder divino. San Juan Pablo II, el gigante de la fe, enseñó al mundo a no tener miedo, a derribar muros,
a confiar en la fuerza transformadora del amor y del perdón. Benedicto XVI, con su claridad teológica y su renuncia humilde, dio testimonio de que el servicio en la Iglesia no es cuestión de tronos, sino de amor entregado hasta el último suspiro. Y Francisco, el Papa de los pobres y de la misericordia, recordó a todos que el Evangelio es alegría, es ternura y es abrazo para los últimos. Cada tumba es, por tanto, una página viva del Evangelio escrita con carne, sangre, lágrimas y esperanza. Una invitación permanente a continuar la obra de Cristo en el mundo. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Las tumbas papales, puente entre el cielo y la tierra. En la tradición cristiana, las tumbas no son lugares de derrota ni de olvido. Son, más bien, umbrales sagrados, donde el tiempo y la eternidad se encuentran. Las tumbas de los papas, escondidas bajo mármoles silenciosos o ante altares discretos, representan este puente invisible, el tránsito de servidores fieles desde la historia hacia la vida plena en Dios. Allí, bajo la piedra fría, reposa lo mortal, pero sobre esas piedras se alza la fe viva de millones que creen en la promesa de la resurrección. Cada sepulcro papal recuerda que el poder de la Iglesia no radica en sus estructuras ni en su influencia terrenal, sino en la santidad humilde de quienes han dado su vida, como Cristo, por amor a los suyos. El silencio de las grutas vaticanas, la penumbra reverente en Santa María la Mayor, la paz que emana de esas losas humildes, invitan a la contemplación y a la oración. No se trata de un culto a la muerte, sino de una confesión silenciosa de esperanza. Lo que sembraron en lágrimas, florecerá en gozo eterno. Cada peregrino que se arrodilla ante estas tumbas no rinde homenaje a ídolos, sino que da gracias a Dios por los pastores que con su debilidad y su fe sostuvieron a la Iglesia contra vientos y tempestades. La fe católica no termina en la muerte, se consuma en la vida eterna. Por eso, estas tumbas no son un final, sino un principio. Una llamada para cada creyente a no olvidar que esta vida es un peregrinaje, una siembra silenciosa que germinará en la eternidad prometida. Porque si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. 2 Timoteo 2:11. La humildad, el hilo invisible de los pontificados. A lo largo de los siglos, muchas cosas han cambiado. Imperios han caído, revoluciones han sacudido las naciones, el rostro del mundo ha sido transformado. Sin embargo, entre todas las diferencias de carácter, época y circunstancia, hay una virtud que une a todos los papas que hemos evocado: la humildad. No fue la grandeza humana lo que cimentó sus pontificados, sino la pequeñez acogida con fe. No fue la voluntad de dominar, sino la decisión de servir. Cada uno, a su modo, asumió la cátedra de Pedro con el peso abrumador de saber que, en última instancia, eran siervos de un rebaño que no les pertenecía. San Pío X abrazó la pobreza de sus orígenes como corona espiritual. Benedicto XV intercedió como un mendigo de la paz. Pío XI no temió enfrentarse a los tiranos, sabiendo que su única fuerza venía de Dios. Pío XII eligió la discreción y la caridad silenciosa en la hora de la guerra. Juan XXIII abrió las puertas de la Iglesia con la ternura de un abuelo amoroso. Pablo VI soportó incomprensiones con mansedumbre heroica. Juan Pablo I mostró que una sonrisa sencilla podía iluminar todo un pontificado. Juan Pablo II, aún en su fragilidad física, se convirtió en testigo viviente de la cruz redentora. Benedicto XVI, en su renuncia humilde, rompió paradigmas de poder. Y Francisco, desde su primer gesto en el balcón de San Pedro, enseñó que el verdadero liderazgo cristiano se arrodilla primero ante los pobres y ante Dios. La humildad no los hizo débiles, los hizo libres. Libres para amar, para servir, para entregar sus vidas sin reservas. En esa humildad radicó su verdadera autoridad, no por la fuerza de las armas, ni por la elocuencia de los discursos, sino por la potencia callada de un corazón configurado con Cristo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. Las tumbas papales y la comunión de los santos. La Iglesia no es simplemente una institución en la tierra.
Es una familia viva, una comunión que trasciende el tiempo y el espacio. Esta realidad se hace palpable cuando, ante las tumbas papales, uno percibe que los pastores que guiaron al pueblo de Dios en la historia no han desaparecido. Siguen siendo parte de la gran comunión de los santos. La muerte no rompe la unidad de la Iglesia. Más allá del velo de esta vida, los que nos precedieron en la fe siguen intercediendo, alentando, acompañando nuestro peregrinar. Los papas que descansan bajo las losas silenciosas no son figuras del pasado. Son testigos vivos, peregrinos que han llegado a la meta y ahora nos animan a no desfallecer en el camino. San Pío X, San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, ya han sido reconocidos oficialmente como santos, luminarias visibles en el firmamento de la Iglesia. Pero también los demás, aún sin canonización formal, están incorporados a esta familia de la fe que vive en Cristo. Cada oración susurrada ante sus tumbas no cae en el vacío. Cada lágrima, cada palabra de agradecimiento, cada súplica silenciosa encuentra eco en el corazón de Dios, a través de la comunión que une a los miembros de su cuerpo místico. Contemplar sus sepulturas es, pues, un acto de fe. Creer que la muerte ha sido vencida, que la vida verdadera comienza cuando se cruza el umbral de la eternidad y que nuestros hermanos mayores en la fe no nos abandonan, sino que caminan con nosotros desde el cielo. Así, las tumbas papales son mucho más que monumentos de la memoria. Son altares invisibles de intercesión, puentes tendidos entre la iglesia peregrina en la tierra y la iglesia gloriosa en el cielo. No somos ciudadanos de este mundo, sino del cielo, de donde esperamos al Salvador. Filipenses 3:20. Cada papa, un rostro del buen pastor Jesús, se definió a sí mismo como el buen pastor, aquel que da la vida por sus ovejas. En cada uno de los papas que hemos recordado, esa imagen eterna se reflejó de un modo único y conmovedor. Ninguno de ellos fue perfecto. Ninguno, humano al fin, estuvo exento de errores o límites. Pero todos, cada uno en su tiempo y con su voz particular, buscaron encarnar el amor del pastor que conoce a sus ovejas, las guía, las consuela, las defiende y las carga sobre sus hombros en medio de las pruebas. San Pío X mostró la ternura que alimenta al rebaño con el pan de la Eucaristía. Benedicto XV fue el pastor que, en el fragor de la guerra, tendió su mano herida para enjugar lágrimas. Pío XI fue la voz que no cayó ante los lobos disfrazados de poder humano. Pío XII cuidó en silencio al rebaño disperso en las noches del terror. San Juan XXIII fue el pastor sonriente que abrió las puertas del redil a nuevos vientos de renovación. San Pablo VI sostuvo la barca en medio de tempestades desconocidas. Juan Pablo I enseñó que el buen pastor también ríe con su rebaño. San Juan Pablo II fue el pastor incansable que atravesó océanos y desiertos para buscar a cada oveja. Benedicto XVI guió al rebaño hacia prados de verdad, con la sabiduría serena del que escucha más a Dios que al clamor del mundo. Francisco finalmente bajó al polvo de los caminos, buscando a los heridos y extraviados, recordando que el olor de las ovejas debe impregnar al pastor auténtico. Así, cada papa ha revelado un matiz del rostro del único y verdadero pastor. Cristo Jesús, el mismo ayer, hoy y siempre. Ellos fueron reflejos imperfectos, sí, pero reflejos al fin, de esa luz que no conoce ocaso. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. La misión continúa. La iglesia sigue caminando. La muerte de un papa nunca ha significado el fin de la iglesia. Muy por el contrario, cada vez que uno de sus pastores entrega su espíritu al Creador, la iglesia, fortalecida por su legado, prosigue su peregrinaje en el tiempo, renovando su sí al Evangelio. La tumba se convierte en semilla, la despedida se transforma en envío. La herencia recibida se vuelve desafío para las generaciones venideras. Porque la iglesia no está cimentada en hombres mortales, sino en la promesa eterna de Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cada papa que reposa bajo las bóvedas de San Pedro o en las capillas de Roma fue un eslabón en esta cadena viva
que une el primer anuncio de los apóstoles con el clamor esperanzado de nuestro tiempo. Y así será, hasta que el Señor vuelva en gloria. La misión continúa: anunciar a Cristo a los hombres y mujeres de hoy con la misma fe que sostuvo a San Pío X, con la misma sed de paz de Benedicto XV, con la misma valentía de Pío XI, con el mismo consuelo discreto de Pío XII, con la misma apertura de Juan XXIII, con la misma paciencia de Pablo VI, con la misma ternura de Juan Pablo I, con la misma audacia misionera de Juan Pablo II, con la misma lucidez serena de Benedicto XVI y con la misma cercanía de Francisco. Cada generación recibe la antorcha encendida en el altar de los sacrificios y de la fe. Ahora nos toca a nosotros custodiarla, avivarla y pasarla con manos firmes y corazones ardientes a los que vienen detrás. Porque mientras exista un cristiano que pronuncie el nombre de Jesús con amor, mientras una comunidad se reúna a partir el pan de vida, la obra que estos pastores sirvieron con su vida no habrá terminado. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. En la eternidad de Dios, ningún pastor se pierde. Al final de este viaje a través de las tumbas de los últimos papas, una certeza resplandece con más fuerza que nunca. En la eternidad de Dios, ningún pastor se pierde. Cada vida entregada, cada cruz abrazada en silencio, cada lágrima derramada en soledad, cada palabra sembrada en la esperanza, cada acto oculto de servicio, ha sido recogido en el corazón infinito del buen pastor. Los papas descansan ahora en la luz que no conoce ocaso. Sus cuerpos reposan en humildes tumbas de mármol, pero sus almas participan del gozo de aquel a quien sirvieron en la tierra. No son estatuas inmóviles ni reliquias polvorientas. Son piedras vivas en el edificio espiritual que es la Iglesia eterna. El eco de sus voces aún resuena en las plazas, en los templos, en los corazones. No tengáis miedo. Component Placement. La paz es fruto de la justicia. Component Placement. La misericordia es el rostro de Dios. Sus gestos de amor y valentía siguen multiplicándose como ondas en un lago que no deja de vibrar. Ellos que tantas veces guiaron a un pueblo errante entre los vaivenes del mundo, ahora nos esperan en la patria definitiva, donde ya no hay lágrimas ni muerte, donde solo permanece el amor. Y nosotros, peregrinos aún en camino, al contemplar sus tumbas, no cerramos un libro, abrimos una herencia viva. Una llamada silenciosa nos llega desde las criptas y los altares. Sigue, no te detengas, sé luz, sé esperanza, sé iglesia, porque en Dios no hay despedidas definitivas, solo reencuentros. Y algún día, más allá de este tiempo que pasa, volveremos a verlos. A Pío X, a Benedicto XV, a Pío XI, a Pío XII, a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Francisco, caminando entre nosotros, resplandecientes como el sol en el reino de su Señor. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43.